Hermano David. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Bueno, para los que no me conocen, con el hermano estuvimos mensajeándonos por WhatsApp. Mi nombre es David Mariano, Mariano es mi apellido, así que le mando un saludo para toda la iglesia, le mando un saludo para el pastor, las autoridades de la iglesia y para cada hermano y cada hermana. Por la gracia de Dios, Dios hizo un milagro en mi vida y me sacó de las adicciones. No solo me sacó de las adicciones, sino que Él restauró mi vida, me llevó a prepararme en un instituto bíblico y también Dios puso el peso en mi corazón de ayudar a otros jóvenes con problemas de adicciones como un día lo tuve yo. En ese momento sentí el llamado de Dios de poder abrir un centro de rehabilitación cristiano, que es un centro de discipulado cristiano para ayuda a las adicciones a muchachos con problemática de situación de calle y problemática de adicciones. Este lugar está en Villa Dolores, Córdoba. Yo nací y me crié en Loma de Zamora, en Ingeniero Budque. ¿Se escucha bien, hermanos? Bien. Nací y me crié en Buenos Aires, en el barrio de Ingeniero Budque, y ahí conocí todo lo que es marihuana, pastillas, alcohol, cocaína, pasta base, distintas drogas, y Dios transformó mi vida cuando lo conocí, y hoy, gracias a Dios, me puso en este lugar, que este lugar oraba, ¿no? Cuando íbamos a comenzar esta obra con mi madre y algunos hermanos, y yo oraba para ponerle un nombre bíblico. Así que les dejo el motivo de oración. Este lugar se llama Bethesda, Casa de Misericordia. ¿Por qué? Porque recibimos a jóvenes con problemáticas de adicciones, pero con situación de calle. Y la mayoría de los muchachos que recibimos nosotros es de clase media o baja. Entonces les pido que oren para que se está terminando los trámites para hacer fundación y poder ver la manera de sustentar el lugar y ayudar a jóvenes que puedan salir del flagelo de las drogas. En otro momento le voy a contar un poquito mi testimonio, o en otro momento le contaré el testimonio, le daré lugar a que cuente el testimonio a alguno de los muchachos, pero le voy a contar brevemente. Se comunica un muchacho por Messenger y me habla: David, necesito ayuda. Y empezamos a hablar por Messenger. Le digo, bueno, nosotros te vamos a brindar una ayuda. Me dijo, si vos no me brindabas una ayuda, yo me iba a ahorcar. Ya tenía una soga y me iba a atar esa soga en la puerta del patio de mi casa y me iba a ahorcar porque no tenía salida. Hoy ese muchacho está, gracias a Dios, conoció al Señor, tiene seguridad de salvación, se está haciendo vida cristiana y está restaurando su vida, y Dios está haciendo una gran obra. Así que les pido que oren por esos muchachos. En algún momento, si ustedes quieren, les puedo hacer conocer a alguno de ellos. Pero bueno, Bethesda, Casa de Misericordia, como decía el hermano, ¿no? Nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, hoy podemos llegar ante su trono. Gracias a Dios tenemos un acceso libre, pero en la antigüedad no era tan así. Entonces, como estamos en la reunión de oración, no, justo yo no sabía, me enteré a último momento que era la reunión de oración, pero como Dios conoce todo, Él preparó a que yo compartiera con ustedes una reflexión, una enseñanza bíblica que la vamos a ver si la quieren ir buscando en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, la purificación del templo. Y ya que estamos en la reunión de oración, ya vamos ahora a desarrollar el estudio, pero todos sabemos que qué es lo que corta la comunión con el Padre, con nuestro Dios, qué es lo que impide que nuestras oraciones lleguen hasta a su trono, a sus pies, a sus oídos. El pecado, el pecado. Y hoy vamos a hablar. Cuando leí esta historia de la purificación del templo, fue de mucha bendición para mi vida y espero que sea de bendición para ustedes. Si lo tienen, lo vamos a leer. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22.
Esperen que ahora lo estoy buscando yo. Leemos la historia y dice en el título, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció a las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta ahí la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad ellos iban una vez por año por el Éxodo, no sé si se acuerdan, la Pascua. El Éxodo. Hola. Hola, David. Se cortó un poco, no sé si. No. A ver, no lo veo yo, no sé qué. Me entró un mensaje y lo quise quitar. Ahora lo veo. ¿Me escuchaban bien ustedes? Sí. Sí, fue ahí entonces donde le paró, sí. Ahora sí, ahora está bien. Sí, y entra un mensaje, ustedes no lo ven, no le molesta, ¿no? Así yo lo dejo, porque toqué recién y sin querer salir. Bien. No pasa nada. Bien, perdón, como decíamos, ¿no? El enemigo siempre está presente y no quiere que nos edifiquemos y que tengamos comunión y menos que compartamos la palabra de Dios. Pero estábamos en el templo. Para el judío era muy importante el templo porque dice ahí que era la Pascua de los judíos, era cuando en el Éxodo cuenta toda la historia de Israel, cuando Dios saca al pueblo de Israel y ellos una vez por año festejaban esa proeza, esa salida de Egipto con la mano poderosa de Dios. Por eso ellos tenían que ir al templo, llevar un animal, sacrificarlos para recordar la Pascua, que era la salida de Egipto de la esclavitud. Es como cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos recordando que el Señor murió, vino a esta tierra, nació la Virgen María, vivió una vida santa, murió, pero al tercer día resucitó. Es algo muy similar, lo que ellos recordaban o festejaban en la Pascua de los judíos, que era del Éxodo. Pero bien, lo que Dios habló a mi vida en este relato, una de las cosas que podemos ver es que se lo ve a Jesús como, diríamos, humanamente enojado, como que dice airado. Hay un versículo que dice, airaos, pero no pequéis. O sea que el Señor se airó, pero ese enojo no lo llevó a pecar. ¿Por qué? Porque era un enojo en el cual estaba él celoso por la casa de su padre, por el templo, porque era el lugar donde se iba a recordar o a tener comunión con Dios y a sacrificar esos animales, que era lo que cubría en ese momento los pecados por un año de cada familia. Pero se había hecho una cueva de ladrones. Desde el sacerdote que estaba a cargo del templo hasta los que tenían otras responsabilidades, estaban corrompidos. Estaban corrompidos, ¿por qué? Vamos a ver en el relato
que dice que el templo estaba lleno de personas que vendían animales, personas que cambiaban la moneda de Jerusalén por la moneda extranjera. Y así podríamos ver distintas cosas que hacían ellos para ganar dinero. ¿Por qué? Porque los judíos venían de distintas partes, pero, por ejemplo, yo iba de mi lugar y llegaba ahí y tenía que tener la moneda que se usaba en Jerusalén. Entonces ellos no le recibían la moneda. Es como que si yo fuera con dólares, ellos me decían, no, necesitas peso. Pero en ese cambio, ellos ponían un interés más alto, entonces estaban haciendo un negocio de eso. Es como también otra, cuando uno profundiza en esto, dice que las familias que tenían un poco más de dinero llevaban un cordero perfecto para sacrificar, pero la persona que examinaba ese animal que estaba puesto por el sacerdote, lo rechazaba y le decía, no, este animal tiene un problema, no es perfecto, no lo podemos sacrificar, tenés que comprar un animal. Entonces ahí ya había todo un negocio, porque desde el sacerdote, la persona que examinaba los animales, que lo rechazaba, la persona que llevaba a hacer el sacrificio no se iba a volver a su casa a buscar un animal. Entonces, ¿qué hacía? Compraba un animal ahí, pero el animal se lo vendía mucho más caro de lo que valía. Y cuando iba a comprar el animal, le decía, no, pero esta moneda no nos sirve. Entonces lo mandaban al cambista. Y era todo un negocio que se hacía en el templo. Y Jesús, cuando vio eso, se airó. ¿Y él qué hizo? Fue ahí y dice que los echó, los sacó, que volcó las mesas. Y dice, no hagan de la casa de mi padre un negocio. El templo estaba corrompido, pero yo, yendo al Nuevo Testamento, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, si quieren buscarlo, si no yo se lo leo, pero 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice bien claro, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí estamos hablando de la santificación posicional. Cuando uno conoce a Cristo como su Salvador personal, la palabra de Dios en Efesios 1, 3 y 14 dice que al creer y confesar con nuestra boca, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos sella con el Espíritu Santo y Dios nos ve santo, aunque no dejamos de ser pecadores, pero sí somos santos. Ahora, el Espíritu Santo entra a vivir en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Entonces, estamos hablando que en ese momento Jesús empezó a limpiar el templo físico de las paredes donde se iba a adorar, donde se iba a leer la palabra de Dios, donde se iba a recordar las proezas que Dios había hecho, como cuando hacemos nosotros y vamos a la iglesia y hacemos la cena del Señor. Bueno, ellos iban a recordar la salida de Egipto de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Jesús vio esa corrupción y limpió el templo. Ahora, yo llevándola a mi vida, y espero que ustedes lo examinen para ustedes, empiezo a analizar mi vida en primer lugar. ¿Cómo está? El título de esta reflexión es ¿cómo está el templo donde habita el Espíritu Santo? Y vamos a hacerlo personal. Cada uno mire, yo voy a mirar, el Espíritu Santo mora en mi cuerpo, en mi corazón, y el templo del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, el templo de Dios, el Espíritu Santo de Dios también mora en vos. Entonces, tu cuerpo, tu vida es el templo del Espíritu de Dios. Ahora, vamos a ver que yo me analizaba esto y lo tomaba para mí. Ahí también en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y acá vamos a ver bien claro que Dios nos dice, no seamos ignorantes, no pensemos que la iglesia, sí, la iglesia es el templo de Dios, pero tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo donde habita, donde mora el Espíritu de Dios y donde vive. Entonces, yo analizaba que el templo donde Jesús fue a limpiar estaba corrompido. Y yo lo que me pregunto, y te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo está tu templo? Hay corrupción. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si hay corrupción? Gálatas 6, 7 y 8. Vamos a buscar Gálatas 6, 7 y 8 para ir apoyando lo que vamos diciendo. Gálatas, Efesios, así que está antes de Efesios. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Acá estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos está diciendo, tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus ojos, tus manos, tus piernas, tus pies, tu corazón, es el templo del Espíritu de Dios. Y nos está diciendo que no ignoremos, sino que nos analicemos delante de Dios para que no pensemos que si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Dios no lo sabe. Dios sí lo sabe. Capaz que los hermanos hoy estamos por Zoom y ustedes no me conocen, me están conociendo, pero Dios me ve todo el tiempo, como ustedes me están viendo ahora. Y Dios lo ve a ustedes todo el tiempo. Ahora, lo que tenemos que analizar es como dice acá, no ignoremos que Dios no puede ser engañado. Entonces, yo reconozco mis debilidades delante de Dios y reconozco que muchas veces puedo poner a Dios en segundo lugar y en primer lugar puedo poner al dinero, puedo poner un negocio, puedo poner a mi familia o puedo poner y puedo ir corrompiendo la relación con Dios y esa corrupción va haciendo que mi templo esté como cuando Jesús llegó a ese templo, lleno de gente que estaba engañando a Dios, estaba haciendo negocio de la palabra, estaba haciendo negocio de la casa de Dios, etc. Entonces, lo que yo quería que analicemos juntos, en primer lugar yo, porque la palabra de Dios dice que Dios nos salvó, nos limpió, nos regaló la entrada al cielo, pero cada día tenemos que luchar contra el pecado. Dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, pero hay una realidad. Acá dice que podemos sembrar para la carne, o sea, vivir una vida dándole lugar a nuestra carne y vamos a cosechar, vamos a recoger corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, dice que vamos a cegar para vida eterna. ¿Por qué? Porque el día que estemos delante de Dios, Dios nos va a recompensar. Entonces, querido hermano y querida hermana, en primer lugar para mi vida, yo lo que hago es analizarme cómo estoy viviendo mi vida. Y si hay corrupción, y tenemos que ser abiertos a saber que no hay justo ni aun uno. Y que constantemente nuestra carne, nuestro corazón habla en Mateo que salen las cosas malas, las cosas perversas. Pero cuando sale algo perverso, sale algo malo, si nosotros lo tenemos en nuestra mente, baja nuestra emoción y lo ponemos en práctica, va la voluntad, estamos pecando contra Dios, estamos corrompiendo el templo de Dios. Entonces, lo que yo analizo para mi vida, y espero que ustedes también, es, en primer lugar, cómo está mi templo, cómo está mi mente, cómo está mi corazón, cómo está mi vista, cómo está mi tiempo con Dios. Porque hoy la iglesia es el templo físico, pero las paredes de una iglesia no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros.
Y la iglesia somos nosotros cuando nos juntamos. Y Dios no dice que tiene que haber una iglesia con paredes y una cruz para que sea una iglesia. Dice que cuando 2 o 3 están reunidos, Dios está en el medio. Es como ahora. Nosotros estamos, ustedes están en Buenos Aires, yo estoy en Córdoba, pero Dios está en el medio de nosotros porque su palabra está abierta, porque su espíritu está presente, porque su presencia está con nosotros. Entonces, en primer lugar, quería que meditemos en esto. Jesús entró a ese lugar y limpió el templo. En primer lugar, miremos que nuestro templo no tenga corrupción. En segundo lugar, miremos que nuestro templo no esté contaminado. Ahora uno puede decir, pero hermano, ¿cómo voy a contaminar mi templo? Y sí, con los malos pensamientos, con mis ojos, con las malas actitudes, cuando Dios me pide algo y no lo hago. Vamos a ver en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Para ir apoyando lo que vamos diciendo. En primer lugar, corrompido. En segundo lugar, contaminado. Y lo que estamos haciendo es analizar acá, delante de la palabra de Dios, nuestra vida, para ver que esto no sea así. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y acá específicamente Dios nos está hablando en cuanto a la riqueza. Por ahí nos pasa que ponemos en primer lugar nuestro trabajo y el dinero. Pero yo creo que a veces tenemos que analizar que puede contaminar nuestra vida, a veces poner el trabajo en primer lugar, a veces poner a nuestra familia en primer lugar. Y no quiere decir que uno deje de amar a su esposa, a sus hijos, o su esposo y sus hijos. Quiere decir tener prioridades, tener un orden, Dios en primer lugar. El primer ministerio que Dios le dio al hombre es la familia. Y en tercer lugar es ir a congregarse a la iglesia. Ahora, para que nuestra vida y nuestro templo no esté contaminado y tampoco perjudique a los demás, tenemos que analizarnos. Por eso la palabra de Dios acá dice, no podemos servir a 2 señores. Yo no sé, capaz que no es tu Dios o mi Dios el dinero, pero por ahí hay otro Dios en tu vida que está contaminando tu templo, que está corrompiendo tu templo. Y Dios te está diciendo, presta atención. Dice, velad. Entonces, lo que hoy quiero que examinemos juntos, querido hermano, querida hermana, es cómo estamos delante de Dios. ¿Hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida? Sea el dinero, sea la familia, sea el trabajo, sea el deporte. No sé, ustedes analícense delante de Dios y cada uno sabe lo que puede llegar a ocupar el lugar delante de Dios, el lugar que tiene que ocupar Dios. Entonces, vamos a ver que el templo puede estar corrompido, puede estar contaminado, y eso nos lleva a contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Nosotros podemos estar ahora escuchando esta reflexión, esta enseñanza, pero si no analizamos nuestra vida, si hay corrupción, si hay contaminación, y no confesamos nuestro pecado y nos apartamos, nuestras oraciones van a llegar al techo, no van a llegar a la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que corta la comunión con Dios? El pecado, la corrupción, la contaminación. Entonces, yo quiero que analicemos juntos, dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, vieron que acá hay toda una lista que dice que no haya amargura, que no haya enojo, que no haya ira, que no haya gritería, que no haya maledicencia, maldad, y que nos despojemos de toda malicia. Ahora, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Hay enojo en nuestra vida? ¿Estamos enojados con un hermano? ¿Estamos enojados con la vida? ¿Estamos enojados con Dios? ¿Estamos enojados con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? Hay ira, hay maledicencia, hay gritería. Nosotros como hijos de Dios tenemos que analizar que si nosotros, en vez de tratar a la esposa como un vaso frágil y hay gritería, hay gritos, no somos de ejemplo para nuestros hijos y estamos pecando contra Dios, porque Dios dice que tratemos a la esposa como un vaso frágil, pero también dice la esposa que tiene que repercutir de la misma manera para el esposo. Pero a lo que yo voy es que analicemos todas esas áreas de nuestra vida, porque a veces dejamos pasar o pareciera que son cosas pequeñas y no son cosas pequeñas. Esas cosas son pecado delante de Dios. Esa gritería, ese enojo, esa malicia, esa mala actitud. Entonces lo que Dios quiere es en este día, querido hermano, es que podamos analizar nuestra vida, si hay corrupción, si hay contaminación, si estamos contristando al Espíritu Santo. Lo que Dios quiere, dice, que aprendamos a convivir con el Espíritu Santo. El cuarto punto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo vive en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nuestra vida. Y el Espíritu Santo va a tomar poder de nuestra vida cuando le damos lugar. Porque ahí leíamos bien claro que dice que el que siembra para la carne va a cegar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna. Si yo lucho para no pecar, para no gritar, para no enojarme, para no tener una mala actitud, para no tener un mal pensamiento, si yo lucho para darle lugar, el primer lugar a Dios y tener mi vida ordenada, entonces Dios me va a bendecir y el fruto va a ser para vida eterna. El día que llegue delante de Dios, no voy a llegar con las manos vacías. Entonces, queridos hermanos, dice el cuarto punto, convivir con el Espíritu Santo. Juan 8:36. Juan capítulo 8, versículo 36. Un versículo conocido, pero vamos a mencionarlo porque va de acuerdo a este punto. Aprendamos a convivir con el Espíritu Santo. Dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios nos dice que Él nos hace libres de todo pecado. Dice que Él venció a Satanás, venció la muerte y venció al pecado. Dice que cuando nos perdonó y nos limpió, sepultó nuestro pecado en el fondo de la mar. Pero estamos redimidos, tenemos la salvación asegurada, el sello del Espíritu Santo está en nuestro corazón, el Espíritu vive en nuestra vida, pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, convivir con el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tratando de buscar vivir una vida agradable a Dios. Entonces, queridos hermanos, quiero que nos analicemos en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Es un poquito largo, pero me gustaría leerlo. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo,
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Entonces ahí vemos, queridos hermanos, que Dios nos está dejando una lista de cómo debemos vivir la nueva vida en Cristo. Dice, despojaos del viejo hombre. Ninguno de vosotros, de nosotros, salió, ojalá alguno haya nacido en una familia cristiana y haya tenido a Cristo desde muy pequeño y haya sido enseñado por su padre a vivir una vida piadosa en temor de Dios. Pero en mi caso no fue así. Por eso Dios me dice, despojate, David, del viejo hombre, que está viciado con los deseos de este mundo, que tu carne, que tu corazón te va a querer llevar a ir a hacer cosas que van en contra de Dios. Y eso corrompe el templo de Dios, eso contamina el templo de Dios, eso contrista el Espíritu Santo de Dios, y Dios no quiere eso. Dice, vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? De Cristo. No nos miremos tampoco de que el hermano David Mariano es santo. Yo no soy santo, pero lucho cada día para no pecar contra Dios. Lucho cada día para ser agradable a Dios. Lucho cada día para no corromper mi vida, para no contaminar mi vida, para no contristar al Espíritu que mora en mi corazón. Ahora, querido hermano, eso no es solo para mí, es para todos. Por eso vamos a ir repasando. Nuestro templo puede estar corrompido, puede estar contaminado. Nuestro Espíritu Santo puede estar contristado, pero tenemos que aprender a convivir con el Espíritu Santo y aprender a seguir el ejemplo de Cristo, a aprender a seguir el ejemplo de hombres y mujeres de Dios que marcan la diferencia y que viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros tenemos que ver que hay personas que vamos a encontrarnos y su luz va a impactar nuestra vida, porque vamos a ver que transmiten una luz que viene de Dios, porque su espíritu está encendido. Entonces, nosotros tenemos que buscar lo mismo. Nosotros tenemos que estar buscando seguir las pisadas de Cristo, andar como hijos amados, siguiendo el ejemplo de Cristo. Obviamente que no vamos a ser perfectos. Por eso en el Proverbio 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué Dios nos deja continuamente el confesar? Dice Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad. No hay nada en esta vida que Dios no te pueda perdonar. No hay nada en esta vida que vos puedas hacer que Dios no tenga el poder, porque Él derramó su sangre en esa cruz, entregando 100% su vida para perdonar, para limpiarte de toda maldad. Hoy tenemos que entender esto. El Señor vive en nuestro corazón y tenemos que aprender a convivir con Él para buscar vivir una vida santa. Pero esa vida santa es confesando nuestro pecado y apartándonos. Si tenemos un mal pensamiento, un pensamiento de enojo, Señor, perdóname porque en mi mente vino un mal pensamiento. Ayúdame a no hacerlo.
si yo me enojo con un hermano, a veces uno va manejando y se enoja con otro conductor, pero yo como cristiano, por más que el otro se equivoque, no lo puedo insultar. Si yo lo insulto, capaz que de mi naturaleza pecaminosa, de mi carne, sale un enojo, sale una ira y quiere decir algo para ofender al otro. Pero cuando eso viene a mi mente, el Espíritu Santo tiene que estar latente en mi vida para decirme, David, no insultes, no maldigas, no agredas, porque no es de buen testimonio, porque eso no es lo que Jesús enseñó, porque no, eso no es lo que dejó Jesús establecido. Ahora, ese es un ejemplo, pero podemos encontrar miles de ejemplos y ustedes tienen que examinar su vida como yo cada día para levantarme y decirme gracias a Dios por despertar y tener un día más de vida. Pero cuando terminamos el día, tenemos que analizar nuestra vida y tenemos que ver si hay pecado en nuestra vida. Y a veces pueden ser pequeñas actitudes o malas actitudes. Pueden ser algunas cosas que parecen insignificantes, pero delante de Dios no hay pecado chico ni grande. Dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado, no dice pecado grande o chico, dice que tenemos que confesar nuestro pecado y Él nos va a perdonar y limpiar de toda maldad. Ahora, por último, vamos a ver que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios que está continuamente buscando que vivamos una vida agradable a Él, que Dios es un Dios que quiere lo mejor de nosotros. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para que, espere que lo vamos a buscar, Efesios 2:10, que lo tengo acá porque no me lo acuerdo bien. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó obras para vos, para mí, para que transitemos por esas obras. Y son buenas obras. Pero nosotros podemos estropear esa buena obra y empezar a caminar de una manera incorrecta. Por eso, en Efesios 2:10, nos habla de que tenemos que estar velando, de que tenemos que estar atentos para ir transitando y caminando esta vida y cumpliendo lo que Dios ya trazó para que hagamos. La palabra de Dios nos habla que si el Espíritu Santo convive en tu vida y no está contristado, ¿qué quiere decir contristado? Quiere decir que el Espíritu Santo está apagado, el Espíritu Santo está angustiado, el Espíritu Santo está triste. La palabra en el griego es lupeo, que quiere decir afligido, triste, que tiene dolor. ¿Por qué tiene dolor el Espíritu Santo? Por tu pecado y por mi pecado. Porque Dios dice que ama al pecador, pero odia al pecado. Dios nos ama y entregó a su Hijo a morir en la cruz por nuestra vida, pero Él nos ama a nosotros, pero desecha y odia nuestro pecado. Por eso nosotros tenemos que buscar desechar, despojarnos del viejo hombre y de el pecado que ofrece este mundo. Vamos a leer en Romanos capítulo 12 y el último punto es compromiso. Vimos corrupción, contaminación, contristado, convivir con el Espíritu Santo, pero Dios quiere un compromiso personal con vos. Dios te está diciendo hoy, yo no solo quiero que vengas a esta reunión de oración. Dios te está diciendo, yo no solo quiero que escuche la reflexión y la enseñanza bíblica. Dios te está diciendo, yo quiero un compromiso como una hija y como un hijo de Dios y que entregues y que pongas tu vida en las obras que yo preparé para que vos anduvieras en ellas. Por ejemplo, hay muchas veces que nos preguntamos, ¿qué don me dio Dios? Yo muchos años me pregunté, Señor, ¿cuál es el don que vos me diste? Y yo decía, para enseñar, no creo que soy tan bueno. Pero cuando predicaba el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la gente se convertía. Y fui
orando y preguntando, y personas se me acercaban y me decían, David, vos tenés el don de evangelista, porque cuando vos compartís el evangelio, las personas se quebrantan y reciben al Señor. Ahora, eso me llevó un trabajo. ¿Y cuál fue el trabajo? Involucrarme en hacer lo que Dios quiere para mi vida. Yo los animo, queridos hermanos. Algunos pueden tener el don de misericordia, otros pueden tener distintos dones, el don de servicio, otros pueden tener el don de evangelista, otros pueden tener el don de enseñanza. Pero somos un cuerpo y cada uno tiene que ocupar su lugar. Pero si vos no te involucrás en la iglesia, con la iglesia, en una relación, conviviendo con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que te vaya guiando, qué es lo que tenés que hacer, cuál es la obra que Dios preparó para que vos transites, para que vos la cumplas en tu vida, no vas a saber qué dos tenés. Incluso a veces Dios nos dio dones, Dios nos dio talento. ¿Y sabes qué? Dios quiere que tengas un compromiso con Él. Y si hoy todavía no sabes cuál es tu don, comprometete delante de Dios y decir, Señor, ¿cuál es mi don? No lo sé. Bueno, mostrámelo. ¿Y cómo vas a poder saber cuál es tu don? Involucrate en la iglesia. Por ejemplo, yo no creo que sea un gran enseñador, pero ¿sabes qué? Estudio la palabra de Dios, por eso te estoy compartiendo lo que Dios me habla a mí y yo te lo puedo transmitir a vos. Me predicaron el evangelio y lo entendí tan claro y fue tan grandioso ese día cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal, que quedó grabado en mi vida. Y no solo eso, sino que yo quise conocer a ese Dios que me salvó, quise conocer al Dios de la palabra, y eso me llevó a desarrollarme en el don evangelístico, y hoy yo puedo predicar el evangelio, y sé que ese es mi don, pero porque me involucré en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Y vos podés decir, bueno, David, pero vos estás como misionero en un centro de discipulado para rehabilitación de adictos, pero Dios quiere que vos te involucres y que puedas descubrir tu don en la iglesia, en tu iglesia. Dios quiere que tengas un compromiso de decir, bueno, voy a probar capaz que nadie se probó en el coro, y decir, bueno, yo no sirvo para cantar, bueno, pero si no probás, no vas a saber. No, pero yo no sirvo para enseñar, pero si no probás, no vas a saber. Pero yo no sirvo para testificar y dar el plan de salvación. Si no probás, no vas a saber. Y así podés ver, incluso, a veces pensamos que los siervos de Dios o que las personas que sirven a Dios o que agradan a Dios o que están en comunión con Dios son las que están atrás de un púlpito. No, querido hermano y hermana. Dios valora al que limpia la iglesia, al que acomoda los bancos, al que va primero y abre las puertas de la iglesia, al que recibe a los hermanos. Cada uno tiene el don. Esa persona puede tener el don de servicio, el otro puede tener el don de misericordia y llega una persona necesitada y lo va a recibir y lo va a consolar y Dios le va a poner en qué ayudarlo. Y otro va a ser el que va a estar atrás del púlpito enseñando. Otro va a ser el que va a estar evangelizando. Pero yo te pregunto, ¿qué lugar estás ocupando hoy vos con tu vida en la iglesia? ¿En qué te estás desenvolviendo en la iglesia? Porque la palabra de Dios dice que es un cuerpo en la iglesia. Vos sos parte de ese cuerpo. Yo soy parte de mi iglesia. Y yo puedo llegar a ser una mano. Y vos podés llegar a ser un pie, un brazo, una rodilla, un dedo. Pero el cuerpo sin la mano es como que le falta algo. Querido hermana y querido hermano, yo quiero que hoy puedas analizar en primer lugar tu vida para que cuando te pongas en oración y puedas hablar con Dios, no haya nada que esté corrompiendo tu vida, que tu vida esté contaminada. Y si hay pecado, no tengamos miedo, no seamos religiosos pensando que somos santos, no somos santos. Si hay algo que está mal en nuestra vida, dice, el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios, dice la Biblia, despojate del viejo hombre, despojate de la vieja mujer, despojate de lo malo. ¿Por qué Dios no dice eso? Porque sabe que
de nuestro corazón, dice Mateo, que sale lo malo, y de nuestra vieja concupiscencia también sale el deseo de pecar. Y hay veces que vamos transitando nuestra vida y dicen en Filipenses 1:6, estando persuadido, estando convencido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. Dios va a perfeccionar mi vida, tu vida, hasta el día que venga Cristo. Yo no dejo de ser pecador porque soy un misionero que está sirviendo a Dios, que predico y estoy rehabilitando adictos. Yo soy tan pecador como vos y lucho para no pecar. Me levanto cada día y le digo, Señor, ayúdame a manejar mi corazón con el Espíritu, a estar en el Espíritu. Ayúdame a tener presente tu palabra. Ayúdame a depender de vos. Ayúdame a tenerte en primer lugar. Ayúdame a no equivocarme. Ayúdame a hacer lo que vos tenés preparado para mí. Pero tengo una dependencia con Dios, es que estoy buscando continuamente esa relación, tengo un compromiso con Dios. Yo hoy estoy compartiéndote la palabra de Dios cuando estaba tirado en una esquina, cuando tengo un tiro en la cabeza y estuve en coma 4, tirado en un hospital y casi me muero. Cuando yo usaba un arma para ir a robar y hoy mi arma es la palabra de Dios. Y hoy lo que más me apasiona es compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio y tratar de buscar vivir una vida agradable a Dios. Ahora, tocamos el punto de convivir con el Espíritu Santo. Tenemos que sentir, tenemos que buscar que la palabra de Dios nos apasione, que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que buscar que hacer un servicio a Dios nos lleve a tener satisfacción. No saben qué lindo es poder recibir a un joven que viene con su vida destruida y predicarle de Cristo y que Dios restaure su vida, porque yo solo soy un instrumento. Yo soy la persona que Dios usa. Ahora vos sos la persona que Dios quiere utilizar en tu iglesia. Dios no quiere que seamos como en una fábrica, vamos los domingos a pasar tarjeta en la iglesia y cumplimos. Vamos a la reunión de oración, cumplimos, estuvimos en el Zoom, oramos. No, el Señor quiere que seamos cristianos las 24 horas, los 365 días del año. Dios quiere que estemos viviendo cada día puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, queridos hermanos y hermanas, para que podamos vivir de esa manera necesitamos tener un compromiso con Dios. El compromiso con Dios te hace que el Espíritu Santo esté manejando tu vida y cuando venga algo que no es de Dios, te lo hace identificar. ¿Vieron como un semáforo? Yo a los chicos, a los muchachos les enseño que el Espíritu Santo es el semáforo de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a un semáforo, vemos si la luz está verde, podemos pasar. Pero si la luz está amarilla, tenemos que frenar porque va a cambiar del color. O va a ser rojo o va a ser verde. Y a veces el Espíritu Santo te pone la luz amarilla y dice, espera, espera. Y tenés que ver si es pecado. No lo hagas porque se va a poner en rojo. Vas a pecar contra Dios. Vas a contaminar tu vida. Vas a cortar tu relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser el semáforo que te indique lo que sí podés hacer y lo que no podés hacer. Cuando venga algo malo, el Espíritu Santo te tiene que hacer identificar si eso es bueno, entonces lo hago. Pero si eso no agrada a Dios, si eso ofende a Dios y si eso me lleva a pecar contra Dios, lo desecho, porque es de mi carne, es de mi vieja vida, es de este mundo. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos conocidos, pero yo creo que es bueno refrescarlo. A veces decimos son versículos conocidos, pero es bueno tenerlo presente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, ahí está hablando a toda la iglesia. No dice al pastor, no dice la autoridad, dice hermanos y hermanas. Dice, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuchen y analicemos bien esto. No os conforméis a este siglo. Este siglo quiere decir, no te conformes a este mundo. Si el mundo te dice alcoholizate, no te alcoholices. Si el mundo te dice es normal decir malas palabras, no lo hagas. Si el mundo te quiere llevar a hacer algo que Dios no lo permite, que Dios no es que no lo permite, sino que desagrada a Dios, no lo hagamos. Las personas del mundo piensan que estamos locos porque no nos embriagamos, porque no hacemos las cosas que ellos hacen, porque una mujer y un hombre tienen que orar, conocerse, ponerse de novio, casarse y tener relaciones después que se casan. Para la gente del mundo no entiende eso, porque no perciben las cosas espirituales. Pero para nosotros tiene que ser normal. Para nosotros tenemos que aceptar de decir, si yo tengo una mujer que Dios me dio, la tengo que amar, la tengo que respetar, la tengo que cuidar. Y si no tengo una mujer, tengo que orar por una mujer, esperar, conocerla, tengo que ponerme de novio. Si Dios, el Espíritu Santo, me da paz de que es la mujer o el hombre que Dios tiene, casarme y después tener intimidad. Pero el mundo hace todo al revés. Primero quieren tener intimidad, tienen hijos y después casarse. Entonces nosotros como cristianos dicen, no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo. Tenemos que manejarnos con los parámetros, con los estatutos, con los decretos, con los mandamientos de Dios. Y ahí estamos haciendo algo, digamos, abarcando algo grosso o grande, digamos, que se vive en este mundo. Pero a veces hay cosas que el cristiano se acostumbra, por ejemplo, a mentir, cuando Dios dice que la mentira es pecado. Ah, no, pero una mentirita no es nada. No, hermano. Para Dios no hay ni mentira chica, ni media mentira, ni mentira grande. Para Dios la mentira es pecado. Y obviamente que cada pecado trae una consecuencia mayor, pero sí, si empezás, hay personas que no pueden dejar de mentir. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, porque estuve trabajando. Mentira, capaz que estuve viendo un partido de fútbol. No, capaz que vio la novela. No nos acostumbremos a mentir porque eso contamina nuestra vida. Eso es pecado delante de Dios. Eso nos lleva a cortar la comunión con Dios. Y son cosas simples, básicas, pero tenemos que tenerlas presentes. Es como decir, ¿cuándo agarramos la Biblia? Agarrar la Biblia solamente para ir a la iglesia. Incluso hoy hay mucha gente, yo me gusta tener mi Biblia porque me acostumbré a escuchar el ruido de las hojas de la Biblia y ir de un lado a otro, pero a veces estamos con el celular, no entra un mensaje y dejamos la Biblia y nos volvemos a leer un mensaje de texto, de WhatsApp, de un amigo, de una amiga, de nuestros padres, de lo que sea, y ya cortamos esa relación que estamos teniendo con Dios. Cuando Dios ocupa nuestro lugar, el primer lugar, si yo tengo que dedicarle el tiempo a Dios, tengo que decir, yo voy a dedicar 20 minutos, le voy a leer un capítulo por día, hasta que después diga, bueno, voy a leer 2, hasta que después diga, voy a dejar a leer 3, y así vas aumentando. Pero una pregunta personal, ¿cuántas veces agarrás la Biblia en el día? ¿Cuántos versículos lees en un día? ¿O cuántos capítulos de la Biblia lees en un día? Nosotros queremos que Dios nos responda. Nosotros queremos que Dios sobre. Nosotros queremos que Dios se manifieste. Pero a veces nosotros no le damos lugar a Dios ni el tiempo a Dios que Él merece. No hay compromiso. Y el compromiso es buscar en la palabra de Dios para tener presente, para tener latente, para tener vivo el Espíritu Santo de Dios que se alimenta con la palabra. Y esto no quiere decir, hermanos, que no uses el celular para leer, sino lo que te estoy diciendo es, cuando tengas tu tiempo con Dios, que sea solo Dios. Obviamente que a veces surgen cosas, tampoco vamos a ser tan estructurados, pero si surge algo, después busquemos tener ese tiempo para tener una intimidad con Dios,
para que haya un verdadero compromiso. Entonces, queridos hermanos, vamos a repasar lo que fuimos viendo y le voy a mencionar el título del mensaje o de la reflexión. ¿Cómo está el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios? Tu vida, tu cuerpo, mi vida, mi cuerpo. Yo lo tengo que analizar por mí. Vos tenés que analizarlo para vos. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Está viviendo en el sótano? ¿Está contristado? ¿No tiene lugar? Tu carne tiene el primer lugar y el Espíritu Santo no tiene poder. O el Espíritu Santo sí está manejando tu vida. Si es así, gloria a Dios, porque tampoco quiero desanimarlos, pero sí tenemos que saber que tenemos una lucha constante para vivir en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que la luz resplandece sobre las tinieblas. Cuando tu vida está llena de luz, tu vida resplandece sobre las personas ven algo diferente, dicen, ¿qué tiene esta chica? ¿Qué tiene esta señora? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este muchacho? Hay algo diferente. Entonces, analicemos nuestra vida ahora que se van a postrar delante de Dios, que tu vida no esté contaminada, tu Espíritu Santo no esté contristado, y sí aprendamos a convivir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vive en vos. Aprendamos a darle el lugar que le corresponde. ¿Y cómo le vamos a dar el lugar que le corresponde? Haciendo o teniendo un compromiso con Dios. Entonces ahora, en este tiempo que tenés de oración, decirle, Señor, yo quiero aprender a convivir con tu Espíritu Santo. Yo quiero aprender a vivir en tu palabra, por medio de tu palabra. Yo quiero tener un compromiso. Ayúdame a vivir de la manera que te agrada. Vamos a leer Job para terminar, capítulo 3, versículo 32. Job, Salmos. Así que está antes de Salmos, Salmos y Proverbios, en la mitad de la Biblia. Job, capítulo 3, versículo 32, perdón. No, perdón. Perdón, anoté mal la cita. Pero el versículo decía así. Dice, después se lo paso porque lo anoté mal. Pero Job le dice a Dios, enséñame lo que he hecho mal y lo cambiaré. Y esa tiene que ser nuestra oración. Discúlpenme que como tuve que cambiarme de lugar porque no había señal, se me extravió el versículo de Job. Pero dice así, Job le dice a Dios, enséñame lo que está mal en mi vida y lo cambiaré. Yo creo que esa tiene que ser nuestra oración. Así que bueno, queridos hermanos, espero, para mí es una bendición y para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, pero espero que haya sido de bendición, espero que haya sido claro y espero que Dios haya hablado a su vida, que no haya sido David Mariano. Dios primero habló a mi vida y esto que le estoy compartiendo lo refresco en mi mente, en mi corazón, en mi vida para tenerlo presente en cada momento, porque esto es el diario vivir del cristiano. Así que bueno, les pido mil disculpas porque anoté mal la cita del versículo de Job, pero dice así bien claro, enséñame lo que está mal en mí y yo lo cambiaré. Y esa disposición, esa actitud es la que Dios espera de nosotros. Así que bueno, queridos hermanos, hermanas, espero que hayan entendido o que Dios haya hablado. Así que, querido hermano, le doy lugar a usted. No sé cómo vamos a seguir,
si pasan a la oración o quiere que termine orando por el estudio y después pasamos a la oración general. ¿Están ahí o me dejaron solo? Estamos acá. ¿Oramos? Querido Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es un espejo para nuestra vida. Tu palabra nos muestra cómo debemos andar. Que tu Espíritu Santo nos muestre si hay corrupción en nuestra vida, si hay contaminación, si hay pecado. Porque como dice en Proverbio 28:13, si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y dice que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Señor, perdona nuestro pecado, limpianos, que podamos tener tu misericordia en nuestra vida. Gracias por la vida de estos hermanos, Señor, de estas hermanas, y que tú los bendigas ricamente, Señor. Nos ponemos en tus manos y que podamos terminar este día en comunión contigo, Señor. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tener libertad en nuestra vida y Él nos guíe, Él nos dé discernimiento para saber lo que viene de ti, lo que no viene de ti, y lo que no viene de ti, desecharlo. Te agradecemos por este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.